Gracias te damos nuevamente, Padre, porque nos das la oportunidad de llegar a esta parte del culto. Una parte en donde queremos que tú nos hables. Queremos salir de este templo iluminados por tu escritura, por tu mensaje. Y Padre, permite que yo solamente sea un instrumento para edificar a esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hemos estado estudiando la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas. No perdamos de vista que Pablo escribe, es un escritor. No se imagina que esas cartas van a pasar a considerarse literatura sagrada. Libros inspirados directamente por Dios. Sin embargo, cuando revisamos la escritura y cuando nos acercamos a ella y vamos viendo palabra por palabra, frase por frase, encontramos que es Dios el que está hablando a través de Pablo, a través del estilo literario de Pablo, a través de los conocimientos que tenía Pablo, pero es Dios el que nos está hablando. Así hemos visto a través de la epístola en estos domingos que hemos revisado la carta a los Gálatas, que Pablo expresa de manera constante una preocupación, no por una iglesia en concreto. Decíamos en el capítulo 1 que saluda a las iglesias de Galacia, de toda una zona geográfica. No es una iglesia en particular, sino todo eso se llama Galacia y todos los que viven en esa zona son los Gálatas. Y está preocupado Pablo porque les dice en cada uno de los capítulos que hemos revisado, no se desvíen del verdadero evangelio de Jesús. Eso es lo que Pablo les llevó, eso es lo que el mensaje ha llegado a esas iglesias. El verdadero evangelio de Jesús. Jesús es el centro. Es tanta la preocupación que Pablo tiene por los Gálatas que nuevamente vuelve a recuperar el tema. Capítulo 4 nuevamente expresa preocupación porque los Gálatas están desviando de Jesucristo. Están entrando ideas extrañas a las iglesias de Galacia y les dice Pablo, no te desvíes. Pero algo que le duele a Pablo y que mientras revisaba el pasaje, hay probabilidad que le duela a los ancianos de iglesia, a los pastores de otras iglesias. Vean lo que dice el verso 11 del capítulo 4. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si llevo 1 año, 3 años, 20 años con ustedes, me voy y cuando regreso están desviados del verdadero evangelio de Jesucristo, ¿qué sentirá el pastor? ¿Qué sentirá los ancianos de iglesia, los miembros, los líderes de las iglesias? Ay, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué frase tan triste, tan dura expresa el apóstol Pablo. Pero lo importante, hermanos, no solamente es esta frase, sino que dice por qué. Les expresa cuál es la preocupación. Yo no quiero, no
no percibo que yo trabajé en vano con ustedes predicando el Evangelio de Cristo. No, no tiene que ser así. ¿Qué es lo que pasó? Y hace el análisis de qué es lo que pasó. Y es algo que junto con el apóstol Pablo quisiéramos meditar en esta mañana. Recordar por qué Pablo consideraba que hay posibilidad que lo que él tanto trabajó haya sido en vano. Vean el versículo 8, hermanos. No nos vamos a mover hoy en muchos versículos, son poquitos los que vamos a estudiar. Vean el versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En esta frase, hermanos, encierra muchísima información el apóstol Pablo de lo que pasaba en las iglesias de Galacia. El trabajo del apóstol Pablo para con esta iglesia, estas iglesias, lo que hizo los predicadores que visitaron la región de Galacia, lo que hicieron fue enseñar, dar a conocer a Dios. Por eso les dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿Cuál es mi trabajo como predicador? ¿Cuál es mi trabajo como líder de la iglesia? Como misionero de la iglesia, enseñarles a Dios. Que en aquellos pueblos lejanos donde todavía el evangelio no entra, ¿cuál es mi trabajo? Enseñarle a Dios, porque dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahora bien, no podemos dejar de pensar que no es que no conocieran nada de Dios. Todas las personas, hermanos, han escuchado de Dios. Todas las personas tienen una idea de Dios. Incluso, hermanos, hay quien lo tiene en su lenguaje cotidiano. A Dios presente. Ay, Dios mío, ahí está Dios, ¿no? Ay, Diosito, ayuda. Ahí está Dios. O sea, conocen, todas las personas conocen a Dios. Hay muchas personas que creen en Dios. Eso es otro paso. Una cosa es tenerlo en el vocabulario diario y otra cosa es creer en Dios. Y ya en algún momento también platicamos, otra cosa es creerle a Dios. Pero todas las personas tienen alguna mínima idea de Dios. De hecho, los que niegan a Dios es porque conocen a Dios. No le creen, lo cuestionan, dicen que no existe. ¿Quién? Pues ese Dios que ustedes dicen, entonces sí lo conoces. Para poder ser ateo hay que conocer a Dios, ¿no? Entonces, no es que estuvieran totalmente en blanco acerca del tema de Dios, la iglesia de Galacia. Pero el apóstol Pablo lo que hizo, lo que les dice cuando les llegó el evangelio de Jesucristo, les presentó aún con más detalles quién es Dios. ¿Qué ocurrió en las iglesias de Galacia? En las iglesias de Galacia se empezó a dar a conocer cómo actúa Dios. Ya no nada más si Dios existe o no existe, que ese es un primer nivel que mucha gente nos dice, es que ¿por qué creer en Dios? ¿Por qué? No, ahora les vamos a presentar cómo actúa Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuáles son sus características del Dios en el que creemos? Las iglesias de Galacia se les fue dando a conocer que Dios es soberano. Dios, dice el salmista, sobre todos los dioses, su soberanía. Pero algo central, hermanos, que llegó a las iglesias de Galacia para conocer a Dios, es que no se puede entender a Dios sin conocer de manera clara a Cristo. Sin saber quién es Cristo, sin saber qué es el Cristo. ¿Quién es Jesús? Todo lo que Dios ha revelado a través de la Sagrada Escritura acerca de Dios, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a Cristo. Cristo está presente. Todo el plan de salvación
que está desde Génesis hasta Apocalipsis, está apuntado hacia Cristo. Cristo es la piedra angular de todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Habrá gente que dice, ya, yo sí conozco a Dios, pero como no conoce a Cristo, está desviado del verdadero evangelio. No, es que Cristo es un gran profeta, un gran socialista y hay tantas cosas que se dicen de Cristo. Un personaje, sí, un gran líder, ¿no? Pero conócelo como tu Señor, como Dios, como el Salvador, Dios con nosotros. Ese es otro nivel. Ese es el evangelio. Todo apunta a Jesucristo. La llegada del evangelio a las iglesias de Galacia ahora les había permitido conocer a Dios a través de este mediador que es Jesucristo. Jesucristo, hombre. Dios mismo, hecho hombre, como tú, como yo. Y hermanos, aquí algo que actúa también, que está presente también en las iglesias, es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, actúa a través de los predicadores. El Espíritu Santo ilumina al predicador para que estudie la Sagrada Escritura y para que encuentre lo que Dios tiene para su iglesia. El Espíritu Santo está actuando ahorita con ustedes porque mientras van escuchando es el que les va abriendo el entendimiento de lo que se está diciendo y les pone también en la advertencia, eso no es bíblico, pastor, y entonces el anciano viene y se acerca con el pastor y le dice, esto no es bíblico, ¿no? A ver, es el Espíritu Santo también el que está presente. Actúa en la vida de los elegidos. Ese también es una realidad, hermanos. Los elegidos para salvación. Escuchaba en la clase de formación cristiana, ¿no? Muchos hemos vivido ese momento en el que no nos podemos resistir al mensaje de Jesús. Y no sé si se han preguntado cómo es posible que están dos personas sentadas escuchando una clase bíblica y uno se entrega totalmente al Señor y la otra, sí, ahí nos vemos ya, se va. Tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. Actúa sobre aquella persona que es elegida para salvación. Entonces, es a través del Espíritu Santo que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo, que llega un momento en el que no nos podemos resistir a su mensaje. Se conoce a Cristo, se conoce al Espíritu Santo, se conoce a Dios Padre, se conoce la obra de Dios para con nosotros en su vida y por eso leemos en las oraciones, gracias por todo, porque reconozco que tú estás en todo conmigo. Se conoce su misericordia de Dios, se conoce que Dios es perfectamente justo. Tal vez a mis ojos no me convence esto que pasó, pero sé que Dios es perfectamente justo y actúa con justicia. A través de Cristo, a través del Espíritu Santo, conocemos a Dios y su gracia, su bondad, su soberanía. Pero ¿qué pasaba en Galacia, hermanos? Leíamos, no conocían a Dios. Por eso dice el versículo que leíamos, el verso 8, ¿qué pasaba? Servían a los que por naturaleza no son dioses. Otro evangelio que no estaba basado en Cristo. Y cuando no basas tu creencia en el Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Esto que les leí. Sirven a los que por naturaleza no son dioses. Así estaban los Gálatas, inmersos en una, llamémosle, idolatría, porque servir a otros dioses es eso, idolatría. Los Gálatas se encuentran cambiando, como después lo dice también Pablo a los romanos, cambiando la gloria de Dios por la semejanza de imagen de hombres corruptibles, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Cambias la gloria del Dios
perfecto, maravilloso, bondadoso, misericordioso, por una imagen de un hombre, que él sí es corruptible, que es pecador, y los vuelven objetos de culto. No entremos en detalles sobre lo que vemos, las manifestaciones que vemos a lo largo del mundo. La Meca, que tienen que ir, por ejemplo, o lo que vivimos aquí 12 de diciembre. Cambiar ese Dios por objetos humanos, imágenes de hombres corruptibles. Esa es la primera enseñanza, hermanos, que quisiéramos dejar en esta mañana, el día de hoy. Qué fácil es para las personas crearnos ídolos. Crear ídolos a quienes adorar y servirlos, así lo dice la Escritura, y los sirves antes de buscar conocer a Dios. No, hermanos, hay que conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Solamente a través de Jesucristo. Así que el pastor tiene que dar a conocer a Dios a través de Jesucristo. Los ancianos tienen que dar a conocer a Dios a través de Jesucristo. Y usted, hermana, usted, hermano, que está en contacto con sus compañeros de trabajo, con sus clientes, con su familia, tiene que dar a conocer a Dios, pero a través de Jesucristo. No hay otro evangelio, no hay otro camino a Dios. Y eso es lo que la iglesia actual de repente nos falla. El pastor, los ancianos, los diáconos, todos nosotros perdemos la brújula y vemos cosas como: yo decreto, vamos, tú eres poderoso y tú puedes mandarle a Dios. Eso no dice la Escritura, eso no dice Cristo. Por eso hay tantas desviaciones, e incluso en los que se llaman pueblo cristiano. Por eso Pablo, decíamos en el verso 11, ¿no? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque cuando el evangelio de Cristo llegó a las iglesias de Galacia, se había quitado eso, esa idolatría, esos errores de ver a Dios desde otras acciones, otras cuestiones. Y querían regresar a crear ídolos. Pero es el apóstol Pablo, en ese deseo que tiene de que los gálatas conozcan a Dios, que aprovecha para hacer distinciones, una distinción central que también es central para usted y para mí. Nuevamente, verso 8 y 9, hermanos. Ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Antes no conocían a Dios. Antes tal vez usted no conocía a Dios. Ahora ya lo conoce. Y sabe que Dios es a través de Jesucristo. Pero algo que nos enseña también la Escritura, hermanos, es que en Dios se inicia todo. Él es el principio de todo. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el universo? ¿El hombre? No tiene ese poder. Todo inicia en Dios. Como nos dice Juan allá en su primer carta, no es que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Todo empieza con Dios. ¿Cómo iniciamos nuestro culto de adoración? Con un saludo de Dios para nosotros. Por eso esa siempre es una lectura bíblica, porque es Dios hablándole a su pueblo. El culto empieza con Dios. Hermana, hermano, no solamente es que conocemos a Dios a través de Cristo, sino que algo maravilloso que nos muestra el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas es que Dios nos conoce a nosotros. Qué enorme privilegio es ese. No sé si lo han llegado a meditar.
que Dios me conoce. Imagínense que van a un concierto de, no sé, la artista, la cantante, el cantante más famoso del mundo, ¿no? Vamos a Michael Jackson, bueno, no, ya se murió. No sé, alguien muy famoso, Shakira. Y que de repente voltea y, Pastor Marcos, en pleno concierto, ¿no? Saludos al Pastor Marcos. ¿Qué sentiríamos, no? Que Cristiano Ronaldo ahí en el fútbol está en pleno juego y llega y me dedica el gol. El Pastor Marcos, ¿no? Dios me conoce. Hermanos, imagínese usted qué alegría que Dios lo conoce. Ese es un privilegio. A mí no me conoce Cristiano, ni Shakira, ni nada. Me conoce Dios. Así lo dice. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Por eso, en el esfuerzo cristiano, hermanos, cuando me pedían, ¿con qué canto te vas a consagrar? Ya hasta los hermanos se lo sabían. Porque me encanta, me fascina ese canto. Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. ¿Qué pasaba en la secundaria? Número 35, ¿no? Y pásale, éramos el número, ¿no? El número 35, pues en un salón de 55, pues con Dios no. Dios me conoce, sabe que yo soy Marcos Reyes Díaz y conoce perfectamente tu nombre. De entre todas las personas que existen en el mundo, hoy hay 7,800 millones de personas habitando en este preciso momento este planeta y Dios la conoce. Dios conoce su nombre. O más bien, siendo conocidos por Dios. Segunda enseñanza en esta mañana, hermanos. No pierda de vista que sí hay que conocer a Dios a través de Cristo. Pero dos, Dios te conoce a ti por tu nombre. Quiero pasar a una última enseñanza, hermanos, que nos refleja esa preocupación que tiene el apóstol Pablo y que termina diciendo, híjole, no quisiera que lo que me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Por eso se pregunta, vean el versículo 9 y 10. ¿Qué se pregunta Pablo? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardaos los días, los meses, los tiempos, los años. Vean qué forma escribe Pablo. Le dice rudimentos. Y yo sé que no es una palabra común para muchos de nosotros. ¿Qué es eso? Porque le dice a los Pablos, ¿cómo es a los Gálatas? ¿Cómo que quieren volver a esos débiles y pobres rudimentos? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? ¿Qué son los rudimentos? Viene de una palabra griega. La palabra griega es stoicheun, que se refiere, hay dos posibilidades de revisarlo, dos posibles significados de esa palabra, y con ambos embona. Enseñanzas muy elementales, muy básicas. Esos son los rudimentos. Y entonces dice Pablo, ¿cómo es posible si ustedes ya tenían el verdadero evangelio de Jesucristo, ustedes ya tenían un conocimiento de Dios bastante profundo, ¿por qué quieren regresar a lo más básico? ¿Qué acaso no pueden seguir adelante? En otra carta les dice, ¿no? ¿Quieren seguir tomando leche? ¿Cuándo van a avanzar? No se detengan. ¿Cómo es que en lugar de ir hacia adelante en el camino del Señor, en el camino de la gracia del Señor, en el evangelio de Jesucristo, en el sacrificio del Señor Jesucristo, ahora quieres ir otra vez hacia atrás? A lo que hacían los judíos.
es que te tienes que circuncidar. ¿Quieres regresar atrás? Es que tienes que ofrecer sacrificios en el templo. ¿Quieres regresar atrás? Esos son los rudimentos. Las cosas más básicas que existían antes para alcanzar salvación. Y la otra forma de entender esta palabra, stoicheion, que también se utiliza en otras versiones, y se los comento porque cuando lees en lenguaje actual este pasaje, dice así: pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puede entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo, si ellos no tienen poder ni valen nada. Y es que esa palabra griega, stoicheion, significa también fuerzas espirituales que tenían esclavizados a los creyentes. Recuerden que Satanás está libre. Satanás actúa. Sus secuaces actúan. De hecho, si se fijan en el versículo 3 de ahí de Gálatas, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nos tenían esclavizados. Así actúa el demonio. Así actúa el enemigo. Quiere alejarte, te tiene esclavizado. Pongámosle nombres, si ustedes quieren. El alcoholismo, ¿no te tiene esclavizado a veces? La drogadicción, la pornografía, la soberbia. Y podemos seguir la lista muy, muy grande. A eso se refiere, a esos espíritus que te esclavizan. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. El versículo 3 en lenguaje actual. ¿Quieres regresar a eso? Es lo que Pablo se está cuestionando. En Cristo ya tienes libertad. En Cristo las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres regresar para atrás a esos rudimentos? A eso básico, a eso elemental, a esa esclavitud de la cual Cristo te rescató. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esa manera clara. Y vean cómo los describió a esos pobres y débiles rudimentos. A esos pobres y débiles espíritus que tienen controlado el mundo. Qué hermosa definición da de ellos. Eso es pobre. Eso es débil cuando Cristo ha triunfado sobre todos ellos. Cuando Cristo ha triunfado sobre el pecado. Cuando Cristo ha triunfado sobre la muerte y cuando Cristo ha triunfado sobre el mal. Por eso Pablo dice: ¿quieres regresar ahí? Y les pone un ejemplo de cómo quieren regresar a eso. Por eso dice el versículo 10, una frase que en el texto como lo tenemos a veces no es muy claro, ¿no? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué pasaba, hermanos, en las iglesias de Galacia? Los judíos van introduciendo sus ideas a la iglesia de Cristo, al evangelio de Cristo. Y esos judíos empiezan a hacer a un lado la centralidad de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para salvación. Y esos judíos empiezan a meter rudimentos. Tienes que guardar los días, los meses, los tiempos, los años. A nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, pero para el de Galacia lo entiende perfectamente. Porque el apóstol Pablo está hablando de las características de la ley judía, en donde decía la ley, es que para ser salvo tienes que guardar los días
especiales que vienen establecidos en nuestra ley. Por ejemplo, cuando dice guardad los días, se refiere al Sabbat. Tienes que guardar los sábados. Para ser salvo lo tienes que guardar, ¿eh? Y resulta que ¿qué día se reunían los cristianos, hermano? En domingo. No, es que tienen que entrar en sábado, ¿no? Y actualmente hay ideas judaizantes en iglesias cristianas que empiezan a tratar de meter esa idea de es que el día sagrado es el Sabbat. Luego dice, guardan los meses. Se refiere a las cuestiones de las nuevas lunas, donde también se hacían festividades relacionadas a esa luna llena. Luego dice, y guardan los tiempos. Ahí se está refiriendo Pablo, es que les están pidiendo que guarden las fiestas anuales, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, pero así como lo establece en la ley del Antiguo Testamento. Y por último dice, los años, que se refiere a aquella ordenanza del Pentateuco en donde 7 años trabajarás, 6 años trabajarás y el séptimo vas a descansar. Es que ya toca el séptimo, ya hay que descansar. Por eso les dice, ¿quieres regresar a todos esos días de guardar para salvación? ¿Quieres regresar a esos rudimentos? ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los meses, los días, los meses, los tiempos, los años. Por eso me gusta como lo dice también el lenguaje actual. Pero ahora conoces a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo. Si ellos no tienen poder, no valen nada. Ustedes todavía le dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. No regresen a eso. Por eso la conclusión a la que llegó el apóstol Pablo en el versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esa es la advertencia del día de hoy, hermanos. No regresemos a esos rudimentos. Entonces no hay que guardar el domingo. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo. Amada iglesia Getsemaní de Coyoacán, no nos dejemos engañar por nadie y por nada. Busquemos, en primer lugar, conocer a Dios. Hermana, usted en la intimidad de su casa, hermano, usted en la intimidad de su casa, lea la Escritura, revísela, busque este tipo de palabras. ¿Qué querrá decir rudimentos? Y búsquenla en el diccionario. No te necesitas saber griego, hebreo, o pregúntenle al pastor. Pastor, en tal pasaje dice rudimentos, ¿a qué se refiere? Conozca a Dios. Vigile que sus líderes, desde el pastor, pasando por los ancianos, los diáconos, los presidentes, el coro, enseñen a Dios a través de Jesucristo, a través del único mediador que es Jesucristo, para que no nos desviemos hacia esa idolatría que tenían los gálatas antes de conocer a Dios. Amada iglesia Getsemaní, en un segundo lugar, reconozcan y valoren que no solamente es conocer a Dios, sino que usted debe tener presente que tiene el privilegio de ser conocida por Dios. Él le llama por su nombre. En Él inicia todo. Desde antes de la fundación del mundo, ya te tiene anotado en el libro de la vida. Y por último, iglesia Getsemaní, no regreses a los rudimentos del mundo.
a lo más básico que nos podía dar la ley, porque nadie puede cumplir la ley a carta cabal más que el Señor Jesucristo. No es guardar el día de reposo porque así voy a ir al cielo. Ay, tengo que ir los domingos porque si no me voy a ir al infierno. No, hermano, no es así las cosas. Tengo que ir todos los domingos porque si no pierdo mi salvación. ¿Y qué tal si el domingo viene el Señor Jesucristo y no estoy yo en la iglesia? ¿Me quedo? No, hermano. Es guardar el día domingo, el día de reposo, por la fe y por la gracia de Dios. Porque Dios me conoce, porque Cristo murió por mí y vengo a celebrar que Jesucristo resucitó en día domingo. Es diferente el significado de por qué guardar el día de reposo. Guardo el domingo porque conozco a Dios y porque Dios me conoce a mí. No para salvación, esos son rudimentos del mundo. Dios me conoce y cumplir la ley moral, que esa sí sigue vigente del Antiguo Testamento, esa sí sigue vigente. No matarás, no codiciarás, no desearás el mal de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos. Toda esa parte de la ley la cumplo porque conozco a Dios y porque Dios me ama. No hagamos que la enseñanza de Pablo a los Gálatas, la enseñanza de los pastores, los líderes de la iglesia, sea en vano. Y que cuando el pastor, el anciano, regrese después de muchos años, se encuentre en una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo. Por eso quisiera que oráramos y después cantamos. Vean lo que dice el himno 336. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Sutil es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escucha al alma mía de toda iniquidad. Y dice otra estrofa: cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Levántame si caigo, inspírame también. Repréndeme si temo en todo hacer el bien. Última estrofa: Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador.